Buenos días, soy el doctor Edgar Llanos Tenorio, soy médico residente de cirugía plástica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El tema que voy a presentar el día de hoy es antibiótico profilaxis en pacientes quemados. A manera de introducción, sabemos que las quemaduras representan un problema serio, tanto para el paciente, debido a todas las implicancias tanto emocionales y físicas que representa, y también para el sistema de salud, debido a los altos costos y las largas estancias hospitalarias que representa el manejo de este tipo de patologías. Se han utilizado varios métodos para evitar que las heridas de un paciente quemado se infecten, entre ellos antibióticos tópicos, antibióticos sistémicos y actualmente se está usando más los apósitos de plata, de los cuales también hablaremos. Pero aún no queda claro si la profilaxis antibiótica es beneficiosa o no en este tipo de patologías. El primer artículo que voy a presentar el día de hoy viene de la revista Cochrane del año 2013, en la cual se hace comparaciones entre diferentes formas de antibiótico profilaxis, ya sea utilizando antibióticos sistémicos dados tanto por vía oral como por vía parenteral, la descontaminación selectiva del tracto gastrointestinal de estos pacientes, el uso de antibióticos tópicos y el uso de profilaxis en la vía aérea. Y los outcomes que vamos a estudiar son las infecciones en las heridas de estos pacientes, las infecciones invasivas, ya sea la bacteriemia como la sepsis, la mortalidad relacionada a las infecciones, los eventos adversos y la resistencia antibiótica. En esta primera lámina vemos la comparación entre la profilaxis con antibióticos tópicos y la tasa de infección de las heridas en pacientes quemados. Vemos que los dressings y los sustitutos dérmicos han reemplazado a la sulfadacina. La sulfadacina en general, su utilidad es muy poca en estas épocas. Lo que se prefiere es manejarlos con dressings, es decir, los apósitos de plata que pueden ser de hidrofibra, pueden ser plata iónica o nanocristales de plata. Y estos sí han demostrado una superioridad con respecto a la sulfadacina de plata, tanto en reducir la tasa de infección de heridas, como más adelante veremos que han reducido la estancia hospitalaria y han reducido la cantidad de cirugías necesarias para el manejo de estos pacientes. En esta siguiente diapositiva vemos la comparación entre la antibiótico profilaxis sistémica y la sepsis. Vemos claramente que este tipo de profilaxis no previene la sepsis, así que no hay evidencia estadísticamente significativa que nos permita recomendar este tipo de profilaxis con esta finalidad. En pacientes con injuria inhalatoria, este sí sería una capite a tener en cuenta que en pacientes que han recibido injuria inhalatoria, la administración de antibiótico profilaxis sí ha demostrado reducir la tasa de infecciones neumónicas y sobre todo en pacientes que van a requerir ventilación mecánica. En esta tabla vemos la comparación entre la antibiótico profilaxis sistémica y la bacteriemia. Vemos, al igual que la sepsis, que dicha profilaxis no previene la bacteriemia. En estas láminas podemos ver que la descontaminación selectiva del tracto digestivo en pacientes quemados, lejos de ser beneficiosa, produce eventos adversos. Por ejemplo, diarreas crónicas, por ejemplo, la sobreinfección con el Clostridium difficile y además otro efecto perjudicial es el aumento de la resistencia bacteriana del Staphylococcus aureus meticilina resistente. En este siguiente artículo del año 2018 vamos a ver las actuales recomendaciones y tendencias con respecto a la profilaxis antibiótica en pacientes quemados. Este artículo lo puedo resumir en esta diapositiva. Vamos a dividirlo en dos, que es profilaxis en quemaduras tempranas. Si son leves o moderadas, ni hablar, no se utiliza el antibiótico profilaxis. Pero si son severas, es decir, en un paciente gran quemado, y que además ha tenido injuria inhalatoria, nos obliga a pensar que este paciente posiblemente pueda desarrollar una neumonía y además que posiblemente requiera ventilación mecánica. En estos pacientes sí es correcto administrar la profilaxis antibiótica. En la profilaxis pre-op, cuando vamos a hacer un debridamiento del paciente de la escara, generalmente no se recomienda la profilaxis antibiótica, pero en el autoinjerto es dudosa la información, porque
teóricamente una de las causas de la pérdida del injerto es la contaminación, o sea, la infección del lecho quirúrgico. Así que sería una recomendación, pero con una fuerza muy débil. Muy bien, otro tema que vamos a hablar el día de hoy es la cura avanzada con apósitos de plata. Acá tenemos algunos ejemplos. El Aquacel, que es un apósito de hidrofibra con plata iónica. El Acticoat y el Polymen, que ambos comparten la misma característica, que son nanocristales de plata. Pero el Polymen es una esponja que hace una presión negativa en la herida. En cambio, el Acticoat es una malla. Esas serían las únicas diferencias. Pongo estos tres ejemplos porque estos son los que más utilizamos en nuestro hospital, ¿no? En nuestro servicio de quemados. En esta revisión del año 2017 vemos algunos outcomes con respecto al uso de apósitos con nanocristales de plata. Por ejemplo, el Mepilex, por ejemplo, Acticoat y el Polymen, que son los más conocidos, ¿no? Acá en Perú. En esta tabla vemos el impacto de los apósitos con nanocristales de plata con respecto a la tasa de infecciones de las heridas de pacientes quemados. Entonces vemos una clara reducción de estas heridas. Así que vemos que en esta tabla nos da una fuerza estadística significativa como para recomendarles con total seguridad. Sí o sí van a reducir la tasa de infección de las heridas de pacientes quemados. Además, aportan una reducción significativa de la estancia hospitalaria. Y por último, aportan una reducción del número de debridamientos quirúrgicos que va a requerir un paciente quemado, claramente mostrado en estas tablas. En este último artículo vemos el impacto que tienen los apósitos de plata en la reducción de los biofilms. Cuando tenemos una quemadura, la colonización de ellas se da principalmente ya sea por el Staphylococcus aureus, el meticilino resistente, por la pseudomonas, y en pacientes en UCI también se da colonización por el Acinetobacter baumannii. Ahora estamos manejando esas bacterias. Entonces, se ha hecho una comparación en la cual se estudian diferentes tipos de apósitos, ya sea por ejemplo el Mepilex, el Acticoat, el Polymen, apósitos que están embebidos en solución de iodopovidona, y también el infravalorado ácido acético, que en estos estudios característicamente tiene una efectividad casi casi similar a lo que son los apósitos de plata. Se ha dejado de utilizar por ciertas razones, pero su eficacia antimicrobiana sigue siendo muy alta. En este primer cuadro vemos la eficacia de los apósitos de plata en la reducción de biofilms causados por el Acinetobacter baumannii. Vemos que a la cabeza el mejor de ellos sería el Mepilex, el segundo sería el Acticoat y tercero el infravalorado ácido acético, ¿no? A una concentración bajita. En esta segunda lámina vemos la reducción de biofilms, pero esta vez causados por Pseudomonas aeruginosa. Vemos también que a la cabeza están el Mepilex y el Acticoat, y el ácido acético también muestra una eficacia bastante considerable en la reducción de la colonización de las heridas por estas bacterias, superando incluso a la iodopovidona. Como comentario final o como conclusiones, podemos decir que el uso de antibiótico profilaxis en quemaduras generalmente no está recomendado. La única salvedad es en pacientes que han tenido injuria inhalatoria, que vamos a sospechar que más adelante van a hacer neumonía y probablemente que vayan a requerir ventilación mecánica en algún momento de su hospitalización. En esos pacientes sí está recomendada la antibiótico profilaxis desde el día del ingreso. El uso de antimicrobianos tópicos en heridas por quemaduras necesita ser reconsiderado, especialmente el uso de la sulfadacina de plata. La sulfadacina pasa a un tercer plano en estos momentos. Lo primero son los apósitos de plata, los segundos serían los antimicrobianos tipo iodopovidona, tipo ácido acético, tipo clorhexidina, y tercero ya sería la sulfadacina de plata, ¿no? Su efectividad es muy pobre, genera muchísima pseudoscara que confunde mucho y retrasa la epitelización de estas heridas.
El tratamiento tópico de elección en la actualidad es el uso de los apósitos de plata a la cabeza, el Mepilex, el Acticoat, y muy cercano a ello el Polimen, que resulta de un costo bastante económico para el paciente y para el seguro, así que lo hace un poco más accesible, tanto para el sistema de salud como para el paciente. Esta es la bibliografía que he utilizado. Muchas gracias.